Queridos seres que nos escuchan, sepan que están presenciando el desarrollo de un plan divino y recuerden que es por eso que eligieron estar en la Tierra en este momento. El caos actual está sirviendo para exponer creencias y energías subyacentes que han permanecido ocultas. Están emergiendo paquetes muy densos de energía que todos podrán ver y examinar. Cada vez más personas comienzan a cuestionarse y a preguntarse: ¿es así como elijo vivir? ¿Es así como deseo que sea el mundo? ¿Existe una forma mejor y más elevada de hacer las cosas? ¿Una que sirva a todos y no solo a unos pocos? Todo avanza según el plan, ese imparable plan de evolución espiritual. Muchas revelaciones incómodas van a ocurrir durante el próximo año, así que prepárense espiritualmente. Están viendo la punta de un antiguo iceberg que comienza a derretirse, pero esto es precisamente para lo que se han preparado. Observen y manténganse informados, pero no se pongan en línea con todo lo que observan. Imaginen que están sentados en una sala de cine, viendo cómo se desarrolla una fascinante historia en la pantalla. La historia tiene muchos giros y vueltas, con tantos personajes involucrados. Ellos captan su atención y se dan cuenta de que tanto los personajes malos como los buenos son necesarios para la totalidad de la historia principal. Ustedes miran sin juzgar, plenamente conscientes de que están sentados en un teatro viendo una historia cautivadora. Experimentan emociones a medida que se desarrolla la historia, pero nunca hasta el punto de olvidar que ustedes no forman parte de la película. Lo que están presenciando ahora es el desarrollo de la historia de la Tierra, para que pueda comenzar la nueva etapa. Vemos a muchos que sufren confusión, duda e ira. Las emociones indican lo que consciente o inconscientemente todavía creen acerca de ustedes mismos o de los demás, y con frecuencia surgen focos de viejas energías oscuras, activas todavía en la memoria celular. Las emociones son herramientas valiosas que pueden ayudarles a comprender sus creencias, y a medida que aprenden a amarse y aceptarse a sí mismos, se convierten en personas de compasión, perspicacia y perdón, capaces de ayudar a otros a hacer lo mismo. Por eso están aquí. Cada nueva percepción agrega luz a la conciencia del mundo. Sin las frecuencias más altas de luz que tantas almas evolucionadas trajeron consigo, la evolución de la humanidad tomaría mucho más tiempo. Los tiempos presentes representan una graduación, pero no son el final. Hay mucho por venir. Debido a que la realidad de cada persona es la conciencia divina que siempre se expresa a sí misma, nadie puede permanecer congelado en el tiempo para siempre. El hecho de que algún concepto, creencia o idea funcionó bien en un cierto nivel de conciencia no significa que funcionará para siempre de la misma manera. En el momento en que incluso una persona se desalinee de alguna vieja falsedad, afectará y cambiará todo el colectivo, porque solo hay uno. Este es el trabajo que han realizado los maestros espirituales a lo largo de todos los tiempos. Sus enseñanzas sembraron en el colectivo la verdad, incluso cuando muy pocos en ese momento estaban escuchando, haciendo así que la verdad esté disponible para que todos tengan acceso. El amor incondicional durante estos tiempos difíciles significa recordar que la esencia de cada persona es la conciencia divina, sin importar sus palabras y acciones. Significa que ustedes reconocen la realidad espiritual que subyace a todas las apariencias. El amor es la realización consciente de la unidad, un Dios infinito que se expresa a sí mismo, en y a través de formas y variedades infinitas. A medida que fluye cada vez más luz a la Tierra, muchas creencias comúnmente aceptadas, basadas en la dualidad y la separación,
se ven por primera vez con nuevos ojos. A medida que más personas despierten en un sentido de unidad, muchas reglas comenzarán a ser rechazadas. No teman este tiempo presente, sino más bien regocíjense al darse cuenta de que aquello por lo que han orado, esperado y anhelado, finalmente está sucediendo, aunque no coincida con muchos conceptos tridimensionales sobre la ascensión de la Tierra. Como saben lo que está pasando, pueden ser buenos observadores. Envíen y mantengan la luz para el mundo durante los próximos meses, porque la energía se volverá cada vez más intensa. El caos continuará gobernando por un tiempo, porque esta transición no puede ocurrir sin primero desarraigar la energía que lleva siglos, o más bien eones de tiempo, programando a la humanidad para creer y ser controlada por individuos y creencias basadas en la dualidad y la separación. Estos tiempos de oscuridad realmente ayudaron a la evolución de la Tierra, porque impulsaron a la humanidad a buscar algo mejor. Ustedes no son un simple cuerpo que tiene conciencia, sino una conciencia en un cuerpo. El estado de conciencia de cada persona se expresa a través de sus acciones y experiencias. Es imperativo que en algún momento cada alma en evolución comience a aceptar que en realidad son la conciencia divina que encarna todas las cualidades de la fuente, en lugar de seguir creyendo que son simplemente un ser físico vulnerable. Pregúntense a menudo, ¿qué tengo como verdad en mi conciencia? Porque eso es lo que crearás. ¿Sigo esperando algo fuera de mí, un evento, el aterrizaje de naves extraterrestres, para convertirme en lo que ya soy? Como conciencia divina, todos ustedes son creadores, pero debido a que la mayoría no lo sabe, continúan creyendo que deben protegerse a toda costa de todos los conceptos y creencias falsas que flotan en el colectivo tridimensional. Los conceptos y creencias erróneas que formaron esta mente colectiva deben primero ser reconocidos como falsos por la mayoría, lo que a su vez dará a luz a un nuevo colectivo más evolucionado, que consistirá en ideas, soluciones y creaciones basadas en el amor, la unidad y que estarán accesibles para todos. La evolución es simplemente el viaje que implica el despertar de la conciencia personal y colectiva para recordar la realidad de su verdadero ser. Eleven su luz, porque están cambiando para mejor. Sostengan su luz, mantengan la verdad y simplemente miren la película. Todo avanza según el plan. No tengan la menor duda de ello. No intenten restaurar aquellas cosas que espiritualmente ya han superado, ya sea una relación, una práctica espiritual o algo material como su comida o entretenimiento favorito. La disolución de algo familiar puede causarles tristeza, pero sepan que todo lo real se manifestará nuevamente en una forma nueva y superior, que puede reflejar el concepto que tienen ahora de cómo debería verse. Permitan sin ningún miedo que la luz de su propio ser divino brille en sus lugares ocultos. Somos el grupo arturiano.